Camacoes Conecta es presentado gracias a la colaboración de OTIC Camacoes, Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, Radio Universidad SEC y Taurus Galaxy, tu socio en la transformación digital. Muy buenos días, es un gusto poder saludarlos y darle la más cordial bienvenida al podcast Camacoes Conecta, un espacio creado por OTIC Camacoes y Taurus Galaxy y transmitido por Radio Universidad SEC desde su plataforma de YouTube, www.youtube.com/Radio Universidad SEC. Pero antes de iniciar, quisiéramos presentarnos. Mi nombre es Sebastián Escobar Villarreal, quien, conjunto a don Matías Gerardo Aravena, seremos los conductores de este podcast, el cual es un espacio que abordaremos de forma mensual, con temas de interés, invitando a destacados exponentes de cada una de las materias, entregando siempre un contenido de calidad. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Efectivamente, bueno, este es un espacio creado por OTIC Camacoes en conjunto con Taurus Galaxy, auspiciado por la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile y también con la colaboración de Universidad SEC, que hemos creado para toda la comunidad, para poder abordar temas en conjunto que sean importantes para ustedes. Así que la verdad es que agradecemos la instancia de poder gestionar este tipo de conversaciones. Bueno, ahí, Sebastián, en este primer capítulo tendremos la oportunidad de poder conocer respecto a la actualización en materia legislativa sobre el acoso laboral y sexual en el trabajo. Estamos hablando de la reciente ley promulgada, Ley Karim, que es la ley 21.643. Y para ello, la verdad es que tengo el placer, porque la verdad es un placer contar con la experiencia de nuestra primera invitada, que es Isabel Parada Iturriaga. Ella es abogada de la Casa de Bello, es magíster en Derecho con mención en Seguridad Social y tiene una amplia experiencia en la administración pública y, por supuesto, en la docencia. Así que nada más que dejarlos cordialmente invitados a seguir escuchando esta conversación. Muchas gracias y bienvenidos a ambos por participar activamente en este espacio de conversación que tiene una misión de informar, vuelvo a decir, sobre los temas relevantes, sobre lo que se viene aquí y el ahora para nuestra sociedad y de esta forma transformándonos en unos agentes de cambio para nuestra comunidad. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Matías. Muy contenta de estar aquí con ustedes y interesante el tema que me han invitado porque yo creo que va a tener bastante aplicación e interés por parte de la comunidad, tanto de empleadores como de los trabajadores. Isabel, conversemos un poquito desde la génesis, del origen de la ley 21.643, que comenzará a regirse, si no me equivoco, desde agosto del presente año. Mira, esta ley, el origen es bastante, yo diría, trágico, porque parte con una situación que afectó a una técnico en enfermería de nivel superior de Chillán, la señorita Karin Salgado, que en noviembre del 2019 toma la difícil decisión o la trágica decisión de suicidarse con ocasión de los acosos que ella que sufrió, de una angustiosa experiencia que tuvo al interior del hospital Herminda Martín de Chillán, en la cual ella participó y se origina en un sumario en la cual ella declara, imagínate, ella declara como testigo y a pesar y no siendo ni siquiera la persona investigada, es objeto de una serie de injustas acciones cometidas por parte de sus superiores, descuentos en sus remuneraciones y una serie de humillaciones que le hicieron insostenible seguir, trabajar ahí en ese establecimiento y lamentablemente toma esta tremenda decisión. Bueno, esta situación que afecta a Karin lo padecen muchos trabajadores a lo largo de nuestro país, por lo que una moción parlamentaria presentada por por varios parlamentarios de distintas tendencias políticas, de manera que es una cosa a nivel transversal desde el punto de vista político, deciden presentar estas modificaciones al artículo segundo del Código del Trabajo, precisando algunas precisando con más certeza lo que vamos a entender por acoso laboral, acoso sexual y además introducen un nuevo concepto que es la violencia en el trabajo, pero que ocasionan terceros ajenos a la relación laboral.
Esto digamos, como el origen más lógico dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero también tiene que ver con un reconocimiento que nosotros hacemos como país a un convenio que se suscribe con la OIT, al cual Chile está afiliado, que es el convenio 190 sobre la violencia y el acoso que corresponde al año 2019. Nuestro país, en julio del 2023, ratifica este convenio y se publica en el Diario Oficial en octubre de este mismo año, de manera que se reconoce los principios fundamentales en materia laboral y precisamente este convenio lo que reconoce son la protección y prevención que deben ser observadas por los Estados miembros respecto del ambiente laboral. Ese fue el origen que nosotros tenemos, además que también da cuenta de un principio constitucional, una garantía constitucional que está reconocida en el artículo 19 de nuestra Constitución vigente respecto del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, porque todo este tema de acoso, de violencia, incide lamentablemente en la salud mental de nuestras personas, de nuestros trabajadores. Muchas gracias, Isabel, por la introducción. Sí, efectivamente, es lamentable lo que ha pasado con Karim, y también en su momento con Daniel Zamudio. La verdad es que deberíamos en Chile, de cierta manera, poder tener la oportunidad de ser un poco más proactivos en las materias Exacto. legislativas y no tener que esperar situaciones como las que se han dado para poder actuar. Pero bueno, hoy en día tenemos una ley y ahí sería importante saber si nos puedes comentar un poco sobre tu mirada sobre ella, que conlleva varios cambios, la verdad, desde el artículo 2 del Código del Trabajo, las definiciones de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. ¿Cuál crees tú, Isabel, que van a ser eh, el impacto que va a tener esta ley en el día a día de las empresas? Mira, gracias, Matías. Mira, de acuerdo a lo que establece esta misma ley, van a haber importantes cambios y van a tener mucha relevancia respecto de el quehacer de los empleadores y también de los organismos que están afectos a la ley 16744, que son las mutuales de seguridad. Pero precisa efectivamente ciertos conceptos interesantes y relevantes, como lo dije anteriormente, como lo anuncié, precisa el concepto de acoso sexual, el laboral, y introduce este nuevo concepto de la violencia en el trabajo. Pero relacionándolo con este convenio 190, en definitiva, esta ley lo que viene es a consagrar un derecho nuevo, que es un derecho que tiene toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso, que es lo que yo insisto que uno tiene que ir al trabajo a realizar sus tareas de manera de lo más interesante, tranquila y ojalá que lo disfrute y lo pase bien. Entonces, en virtud de nosotros, ya tenemos dentro de nuestro ordenamiento este convenio 190, efectivamente mantenemos y promovemos el respeto, la promoción y el aseguramiento del disfrute de este derecho a este mundo laboral sin violencia ni acoso. A eso se propende esta normativa. Pero como te decía, efectivamente hay ciertas modificaciones importantes que hace la ley en relación al acoso sexual, al acoso laboral y a la violencia en el trabajo. De partida, en el caso del acoso sexual, establece que las relaciones laborales van a fundarse siempre en un trato compatible con la dignidad de la persona, como primera cosa. Eso estaba ya en la normativa anterior, pero ahora lo amplía a la perspectiva de género y lo precisa que deberíamos entender por tal, en el sentido de que se deben adoptar medidas que sean tendientes para promover la igualdad y erradicar la discriminación que se base en esta perspectiva de género. Ahora bien, en el caso del acoso laboral, ya se dejó de lado lo que estaba en la normativa anterior respecto de la conducta reiterada, porque al día de hoy se dice que basta en materia de acoso laboral que se manifieste una sola vez para que se estime que hubo acoso laboral. Y aquí viene a unificar los dos tipos de acoso, porque el acoso sexual, cuando desde su origen en el 2005, siempre para que se configurara esta figura, bastaba una sola manifestación. Y en el caso del acoso laboral se exigía reiteración.
Ahora se elimina la reiteración y en ambos casos se basta con que haya una sola manifestación para que la persona pueda iniciar el procedimiento por acoso sexual o acoso laboral. ¿Y cómo lo define la ley? Si me permiten que me ponga un poco jurídica en este caso, la ley define el acoso sexual, dice literalmente, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Ese es el acoso sexual al día de hoy con la ley Cari, la 21.643. El acoso laboral, por su parte, lo define como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio. Y aquí es importante precisar que entendemos cuando lo efectúa el empleador, estamos hablando de acoso laboral vertical, y cuando lo realizan sus propios compañeros de trabajo, estamos ante un acoso laboral horizontal. Y sigue la norma, ya sea que esta conducta se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Y aquí tenemos esta unificación. Ya no basta para iniciar el proceso que sea reiterado, sino que basta una sola manifestación. Y que además traiga como resultado para el trabajador afectado un menoscabo, un maltrato o humillación que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Esos son respecto de los acosos. Y además introduce este tercer concepto, que es la violencia en el trabajo ejercida por terceros a la relación laboral, que es una situación que ocurre mucho respecto, por ejemplo, de trabajadores del sector salud o también de personas que trabajan como cajeros, como personas que atienden al público, y la ley lo define como toda conducta que afecte a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. De manera que aquí tenemos digamos, toda la normativa que fue en la parte fundamental de la ley 21.643, Matías. Isabel, he quedado anodado con toda esta información que involucra la ley. Matías, aprovechando la instancia, las empresas socias de la Cámara y de la OTIC ya han manifestado su necesidad de abordar estas temáticas. Sí, sí, bueno, ahí te agradezco la pregunta, Sebastián. Efectivamente, mira, hoy en día estamos viendo que a nivel de formación que nos compete a nosotros como TIC y a nivel de Cámara también, hemos visto primero una preocupación respecto en las empresas, porque hay un desconocimiento sobre la ley, cómo funciona, cuáles son los alcances que va a tener. Por eso también hemos preparado este podcast. Por lo general, cuando sale una ley para las empresas es muy difícil poder interpretarla. Hoy en día, en materias de formación, estamos llevando hacia los clientes capacitaciones introductorias respecto a la ley, cómo se va a aplicar y cómo se va a entender. Y me atrevería a decir que algunos clientes ya están avanzando en el paso de pedir consultorías para lo que son el tema de armar protocolos, como lo pide la ley, protocolos respecto a canales de denuncia, protocolos respecto a procesos internos de fiscalización, etcétera. Entonces, las empresas están tomando esto con mucha seriedad, lo están tomando con mucha formalidad y por lo cual se están preparando para la puesta en marcha de esta ley que ya está a la vuelta de la esquina. Así que la verdad es que te diría que hoy en día el mercado de formación está apostando por poder integrar, asesorar y obviamente informar a todos los empleadores respecto a esta ley. Estupendo. Y ahí yo me quedé con una duda y que quería plasmarle a Isabel, perdón, Sebastián. Isabel, mira, si no me equivoco, esta ley también conlleva obligaciones para al empleador, me imagino. Sí. ¿Cuál podría ser el alcance, si nos pudieras comentar respecto a eso? Mira, en relación digamos, a las obligaciones para el empleador, hay bastante. Te podría decir que aquí es un tema digamos, para hablar bastante. Primero que nada,
tenemos el rol de implementación de protocolos de prevención, control y formación. Genéricamente, de acuerdo a toda esta normativa, surgen varias obligaciones para los empleadores, elaboración de reglamentos internos o incorporación de esta normativa a los reglamentos internos que ya están vigentes, en la forma de prevenir estas conductas, creación de protocolos de prevención y sobre todo crear toda una política de capacitación para los trabajadores y revisión de los ambientes laborales, vía encuestas, reuniones, etcétera, de manera que, de acuerdo a lo que establece la ley, tiene, en primer lugar, para ir, digamos, hacerlo de manera ordenada, tienen que elaborar un protocolo de prevención respecto específicamente del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y cuál es el procedimiento que se van a someter los trabajadores en caso de que esto ocurra y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, medidas de resguardo para proteger a los involucrados y cuáles van a ser las sanciones que se les van a aplicar. De manera que ahí hay harto tema que trabajar por parte de los empleadores. Ahora bien, tenemos dentro de los empleadores, hay ciertos empleadores que no se encuentran con la obligación de tener reglamentos internos porque tienen menos de 10 trabajadores. Estos empleadores también van a tener la obligación de incorporar toda esta normativa mediante la suscripción de protocolos de prevención respecto del acoso sexual y laboral y la violencia en el trabajo y todo el procedimiento de investigación y sanción al cual se van a someter. En todas estas materias, todos los empleadores van a contar, y así lo dice la ley, con la asistencia técnica del organismo administrador de la ley 16744, de manera que si están afiliados a cualquiera de de la Cámara Chilena, de la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo, o la Mutual o la Asociación Chilena de Seguridad, organismos privados, o si están afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, que es de origen público, ellos van a tener que colaborar para poder elaborar toda esta normativa, estos protocolos y estos procedimientos. De manera que efectivamente el empleador va a tener bastantes obligaciones. Y por otro lado, una vez que ya se produjo esto, se produjo el acoso, ya se hizo la investigación, va a tener que tomar medidas inmediatas de resguardo para los trabajadores involucrados, tanto para el acosador como para el acosado, y especialmente proteger la salud mental de sus trabajadores. Le tiene que proporcionar a la persona denunciante, al afectado, al trabajador acosado, una atención psicológica temprana de acuerdo a los programas que efectivamente tienen estos organismos de la ley 16744 que ya tienen experiencia en esta materia. Por lo tanto, hay un gran impacto respecto del quehacer y de la aplicación de los empleadores en esta materia. Y además también hay ¿cómo podríamos decir? Una norma que tiene que ver básicamente con informes estadísticos que tiene que efectuar a la Superintendencia de Seguridad Social sobre la cantidad de denuncias que ha recibido por este concepto, porque esto también se relaciona con el tema de la ley 16744. Entonces, tiene obligaciones de investigar, de proteger, de crear protocolos, de crear estos protocolos de prevención, así que hay harto trabajo para los empleadores. Isabel, profundizando un poco, ¿cierto? Lo que nos acabas de comentar, ¿cuáles serían estos requisitos mínimos para la conformación o la generación de estos protocolos? Mira, este tema es está bien detallado en la norma. Formalmente, y como primera cosa, hay que precisar que el protocolo de prevención, perdón, respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo y del procedimiento de investigación y sanción a que debe elaborarse, siempre a partir de la vigencia de la ley debe estar disponible al momento de suscripción del contrato de trabajo. Lo tiene que conocer el trabajador que se integra al mundo laboral. Y como consecuencia de ello, debe constar por escrito y se va a incorporar al reglamento de higiene y seguridad. Eso como desde el punto de vista formal. Pero desde el punto de vista del contenido,
el cual van a trabajar precisamente con la asistencia técnica de las mutuales de empleadores. Tienen que identificar los peligros y la evaluación de los riesgos asociados, como primera cosa. En segundo lugar, tiene que contener medidas para prevenir y controlar estos riesgos con ciertos objetivos que sean medibles. Por otro lado, tienen que tomar medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores de los riesgos con inclusión de sus derechos y sus responsabilidades, de manera que el tema capacitación es absolutamente relevante bajo el amparo de esta ley. Y además deben, entre otras medidas, deben tomar medidas para prevenir el acoso sexual laboral, la violencia en el trabajo, según la naturaleza de las prestaciones que otorgue ese empleador y el funcionamiento de la empresa. También deben contener estos protocolos todo el resguardo o medidas que resguarden la privacidad y la honra de todos los involucrados, tanto del acusado como del denunciante, en el ámbito de las denuncias que se efectúen, y tomar medidas respecto también de denuncias que no sean veraces. Y por otro lado, finalmente también tiene que tomar o contener mecanismos de prevención, de formación, de educación para la actuación de los trabajadores, independiente de los resultados de la investigación, de manera que cuando ocurra uno de estos hechos tengan medidas cómo se va a seguir adelante todo este tema de los protocolos de salud mental. Así que ese es el contenido bastante, yo diría, bastante fuerte en relación a la investigación y a prevención de riesgos y cuáles son las medidas que se van a tomar para la protección de estos ambientes laborales. Muchas gracias por tu respuesta. Matías, en tu rol de gerente general de Lotic Camacoes, ¿cierto? ¿Cómo o de qué manera están impulsando usted o liderando estas temáticas? ¿A través de los Sí, mira, comités o qué acciones? nosotros acá en Otic Camacoy la verdad es que somos muy ocupados en el sentido de, nosotros tenemos tres pilares supermercados. Uno es la inclusión de personas en situación de discapacidad, el apoyo a todo lo que es el trabajo del adulto mayor y también tenemos un muy fuerte foco que es toda la población migrante, al ser la Cámara Oficial de Española de Comercio en Chile. Nosotros acá actualmente, bueno, estamos brindando asesoría y todo lo que es el tema de consultoría a nuestros socios respecto a cómo funciona la ley, cuáles van a ser los parámetros de ejecución, de fiscalización y también cómo armar los protocolos. O sea, mi equipo está preparado y generando alianzas con todas las consultoras que tengan especialidad en la materia. Como segundo, obviamente, este mismo podcast, estamos abriendo canales de conversación con expertos para poder llevar los contenidos a las personas. Y quiero destacar también que nosotros, en pos de poder ayudar a todas las personas, y acá estoy hablando de socios, no socios de Camacoes, comunidad en general, hicimos una alianza muy estratégica con School Latam, ¿ya? Y a través de ellos vamos a entregar un programa formativo gratuito durante todo el mes de mayo a todas las personas, y cuando hablo de todas las personas me refiero a toda la comunidad de Chile, para que puedan ingresar a un programa formativo virtual en el cual van a tener todas las descripciones, contenidos y materias en formación. O sea, no solamente nos vamos a ocupar en vender franquicias tributarias, sino que queremos entregar un producto gratuito para que toda la comunidad pueda tomar conocimiento, queremos ser un impulsor del cambio, entonces la verdad es que estamos haciendo esos cambios de Telotic y adicionalmente ya hemos definido con nuestro área de estudios que el proyecto de 5% del próximo año que vamos a licitar entre los socios de Camacoes va a ser investigar cómo después de un año de promulgada la ley, las empresas están llevando a cabo todos los procesos, protocolos y cómo se está llevando en las empresas respecto a la ley Karim. Entonces, la verdad es que tenemos muchas instancias, queremos aportar a la comunidad y tenemos estas iniciativas para poder abordarlas durante este y el próximo año. Encuentro fantástico de esta cantidad de iniciativas que tienen ustedes como TIC y la Cámara, por supuesto, ¿ah? Pero Sí, gracias. siempre hay que agradecer
toda la disponibilidad de los recursos brindados por la Cámara Oficial Española de Comercio, Camacoes, la cual tiene presencia en Chile desde 1919, aportando al desarrollo económico y social y empresarial de nuestro país. Los puedes contactar al mail camacoes@camacoes.cl. Recuerde que está escuchando su programa Camacoes Conecta, transmitido por Radio Universidad SEC desde la plataforma YouTube www.youtube.com/universidadsec y a través de Spotify como Camacoes Conecta. Es importante destacar que este podcast es posible solo gracias a la gestión y colaboración de OTIC Camacoes, cuyo compromiso ha sido fundamental para hacer realidad esta transmisión y este tipo de iniciativas. Retomemos esta conversación. Matías Aravena, gerente general de OTIC Camacoes. Danos tu visión como persona sobre esta normativa, sobre esta regulación, sobre esta ley. Mira, yo como lo decía al inicio, o sea, creo que en Chile lamentablemente estamos tomando acción respecto a situaciones que lamentablemente se están dando. Sí tomo el punto de que decía Isabel, que considero que es una muy buena ley que viene a cambiar ciertos parámetros que actualmente, para mi criterio, o sea, el tema reiterado era insuficiente respecto a la realidad que hoy en día se puede estar viviendo en distintas empresas. Así que el cambiar el reiterado a una sola vez, a mí me parece que es un cambio importante. Incorporar también la violencia de terceros, o sea, las empresas de servicio hoy en día tienen gran problemática y también de salud, como le mencionaba Isabel, respecto al trato que están recibiendo dentro de sus funciones y lamentablemente hasta antes de este cambio de la ley, eso no estaba regulado. Entonces creemos que desde TIC Macoy y la Cámara que va a ser un cambio importante ya respecto a la regulación, respecto a la forma de trabajar. Hemos visto que las empresas están tomando este desafío con seriedad, como lo mencionaba, y la verdad es que estamos muy expectantes a cuando ya se promulgue la ley, cómo va a ser el cambio también cultural respecto a las empresas. No hay que olvidar que también las empresas van a tener la obligación de informar respecto de los protocolos de prevención una vez que cada trabajador firme un contrato. Entonces ahí también va a ser algo importante respecto a los trabajadores para poder sentirse en parte de una empresa que es responsable también en cumplir las materias legales. Entonces ahí también invito a los trabajadores que sean activos en poder avisar también a la Dirección de Trabajo cuando vean incumplimientos dentro de sus funciones laborales. Pero la verdad es que, y para resumirlo, vemos muy buenos cambios en la legislación con esta nueva ley y la verdad es que estamos muy ocupados en poder ayudar en lo que sea necesario por nuestra parte. Parte del rol de un gerente general es la visión, anticiparse a los hechos, ¿cierto? Mm. ¿Cuáles crees tú que serán los desafíos de las empresas socias o la empresa afiliada o bueno, global de la empresa en Chile en la implementación de esta normativa? Mira, yo creo que el primer desafío va a ser, primero, bajar todo lo que es el conocimiento de la ley a todo lo que es recursos humanos en general y también áreas legales de las compañías. Es súper importante que todas las empresas que están afectas a esta ley, que si ahí no me equivoco, Isabel, por lo que define la ley, son todas las empresas de 10 trabajadores en adelante. eh, entonces, la verdad es que el primer desafío que nosotros vemos es entender la ley, ver cómo aplicarla. Segundo desafío es armar todas las políticas que hoy en día las empresas puedan no tener dependiendo de su tamaño. Hay algunas empresas más grandes, multinacionales, que ya lo tienen, pero sin duda hay una gran cantidad de empresas que van a necesitar ese apoyo, por lo cual, como les decía anteriormente, estamos avanzando en poder generar alianzas para que estas empresas puedan tener todo el apoyo necesario para poder tenerlo. Y tercero, yo creo que es el punto más importante a nuestro criterio, obviamente, es la capacitación que tienen que entregar las empresas anualmente a todas las personas que estén dentro de la compañía, ahí como lo decía Isabel, respecto a cuáles son los riesgos, cuáles son los deberes y cuáles son sus derechos en la compañía. Y ahí va a ser súper importante también la fiscalización respecto a la dirección del trabajo, también en CENSE, de cómo estos planes formativos se van a llevar con la regularidad que se necesita y que finalmente se termine ejecutando un programa que sea no solo por cumplir una ley, sino que también sea Mm. un programa integral que permita mover la cultura de la empresa. Yo creo que esos serían los tres grandes desafíos
que vamos a tener durante estos meses y el próximo año, y va a ser importante en la comunidad, a su vez, como también proveedores como Taurus Galaxy, poder rodearnos entre todos y poder apalancar todo lo que se viene para que finalmente lo que buscamos acá no es un cambio de ley respecto a un tema comercial, sino que estamos hablando de la salud mental y la seguridad de nuestros trabajadores. Así que la verdad es que por nuestra parte, como ya lo he mencionado, o sea, estamos con esa visión y activamente buscando que esto pueda salir lo mejor posible. Matías, hemos conversado ya un tiempo estimado, ¿cierto? Con Isabel, Sí. contigo, por supuesto. Y hemos hablado de muchas iniciativas que está tomando el rol de la OTIC y el rol de la Cámara respecto a la Mm. implementación de esta ley. Pero si los pudiéramos enumerar, ¿qué soportes concretos o qué actividades concretas está impulsando la OTIC? Bueno, soportes concretos, como te mencionaba, nosotros vamos a lanzar el programa gratuito a toda la comunidad respecto a la información, sensibilización y también todo lo que es los parámetros de la ley a través de una alianza que hemos hecho ahí a través de la TAM School. Eh, los proyectos de 5% que van a ser importantes tener una mirada respecto a cómo se van a estar cumpliendo las leyes, cómo las empresas van a estar abordando esta política y a su vez también estamos haciendo, como te decía, en palabras concretas, alianzas también, y a través también del Comité de Gestión de Personas, que está compuesto por 20 ejecutivos de altas empresas españolas, acá en la Cámara, se está tocando este tema, son un proyecto que va a trabajar el comité para poder abordar un plan, de así decirlo, un plan de mejoras que puedan tener las empresas respecto a cierto termómetro que nosotros podamos ver en las compañías. Entonces, la verdad es que cuando te hablamos de materia en específico, son esos los temas que nosotros vamos a abordar durante este y el próximo año. Estupendo. Tengo la sensación que hoy en día la actividad de capacitación, ¿cierto?, en formato sincrónico y asincrónico ya están pasando como a segundo plano. Y que cada día más la presenciabilidad está tomando un rol relevante. ¿Cuál es tu percepción del mercado? Sí, nosotros la verdad es que coincido contigo. Yo he visto el último tiempo que ha habido una tendencia de las empresas a bajarse un poco del LMS, bajarse un poco de la formación sincrónica y asincrónica, básicamente porque fue un modelo que se tomó más fuerte en pandemia, todos sabemos por las restricciones que teníamos, pero finalmente se ha visto y estudios lo han demostrado que la formación virtual ha decantado de cierta forma el aprendizaje de los participantes, por lo cual se está optando en volver a la formación tradicional. Hablamos de la formación presencial y creemos también que esta ley en particular, las empresas lo van a abordar de esa forma. O sea, vemos muy importante, por una parte, todo lo que se puede hacer en materia de sensibilización, pero es importante también a las empresas, y así lo destacamos nosotros, que tengan algún formato presencial que puedan de cierta forma demostrar en vivencias ya qué es el acoso laboral, cuál es la violencia en el trabajo, porque finalmente también tenemos que llevar esto a la sensibilización. O sea, no solamente podemos quedarnos en los parámetros legales que tenemos que cumplir, sino que tenemos que llevarlo a una realidad en cada empresa. Entonces, creemos que, y coincidimos contigo, que la formación está retomando la presencialidad y vamos a apuntar a eso, yo creo que a números que teníamos en el 2017, 2018. Tomando un poco cultura general, Matías, bueno, este programa, ¿cierto?, va a ser transmitido por la plataforma de la Universidad SEC y muchos alumnos, ¿cierto?, o el común de las personas no conoce la diferencia en lo que es entre una OTEC y un OTIC. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos construir, ¿cierto?, esta diferenciación? Sí, mira, hasta mis clientes actualmente todavía nos dicen que trabajan con la OTEC en vez de la OTIC, así que la verdad es que pasa. Eh, Mira, son abreviaciones, la verdad. Nosotros somos un ente regulado por la ley 19.518, un ente sin fines de lucro que entrega servicios a las empresas en asesoría franquicia tributaria. Las OTIC son un organismo técnico intermedio de capacitación, por lo cual intermediamos entre las empresas y los proveedores toda la formación que ellos puedan necesitar. Cuando hablamos de OTEC, hablamos de un organismo técnico de capacitación. Son Sí, finalmente los ejecutores de los programas formativos. Entonces, ahí está la gran la diferencia, diferencia. Sebastián. Muchas gracias.
Siempre hay que agradecer a quienes participan en la creación de un nuevo proyecto. Es por eso que estamos muy orgullosos de Taurus Galaxy, centro internacional dedicado a acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital, a través de consultoría, certificación en filosofías empresariales, Lean y agilidad. Los puedes contactar a www.taurusgalaxy.com o al mail hola@taurusgalaxy.com. Y seguimos con este último bloque de conversación, ¿ah? De este primer capítulo que estamos conversando sobre la ley Karim, con nuestra invitada destacada el día de hoy, la señora Isabel Parada Iturriaga, abogada y docente. Isabel, ¿nos podrías señalar qué rol tendrá el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Dirección de Trabajo en la implementación de la ley? Por supuesto, Sebastián. Efectivamente, tanto el Ministerio como la Dirección del Trabajo tienen un rol reforzado en el sentido que deben asumir cierto, digamos, un trabajo específico en materia de investigación y de resguardo de los derechos de los denunciantes y de los denunciados. Tanto es así que el nuevo artículo, uno de los artículos que está modificado en esta ley Karin, el Ministerio del Trabajo, previo informe de la Dirección del Trabajo, tiene que dictar un reglamento en el cual se van a fijar las directrices para las investigaciones específicas sobre acoso sexual y laboral, de manera que va a tener que tener un rol de fiscalizador, primero de ente rector, en el sentido que va a tener que dictar una normativa y después la Dirección del Trabajo va a tener que seguir con su rol habitual que está dado por su normativa vigente en el sentido de fiscalizar que esto se cumpla y se lleve a cabo por los empleadores. Así que el rol que viene es bastante importante y relevante en precisar ciertos aspectos que contiene esta norma. Nos va a llevar al reglamento porque normalmente la ley establece las grandes directrices, pero se va precisando esto en el cómo se va a hacer, cómo se va a ejecutar en los respectivos reglamentos. Muchas gracias. Perfecto. Ahí, Sebastián, perdón, y la verdad es que no tengo la duda, pero quiero plantearla porque me gustaría que la audiencia también pueda tener la claridad. Entiendo también, Isabel, que esta ley también va a afectar al sistema público, ¿cierto? Sí, fíjate que efectivamente la ley es bueno, como estamos hablando de derechos fundamentales y en general, tanto los trabajadores del sector público o de las municipalidades que también lo contemplan, son trabajadores en definitiva y se propende que todos tengamos un sano ambiente laboral. Por lo tanto, esta ley no solo se aplica respecto de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, es decir, del sector privado, sino que todos los organismos del Estado, la administración pública y las municipalidades, de manera que debiera el sector público y municipal también van a tener que establecer un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual, y también van a tener que informar los canales y mecanismos de denuncia a sus propios trabajadores. De manera que va a seguir la misma línea, tienen cuerpos legales distintos en materia de regulación, pero en esta materia se unifica digamos, la protección a los trabajadores y se promueve el buen trato, los ambientes laborales saludables y el respeto a la dignidad de las personas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y también el sector municipal y el sector público van a poder contar con la asistencia técnica de los organismos de la ley 16744 cuando corresponda. Así que es de amplia aplicación y me parece que es lo lógico y así debe ser. En toda conversación, y está maravilloso, el tiempo es un factor escaso, así que vamos aprovechando. Y tengo una consulta más, Isabel, en tu caso, ¿ah? La vigencia de esta ley, ¿cuándo inicia y qué se entiende por el concepto de vigencia? Ah, ya, mira, en general en nuestra legislación, cuando se dicta se inicia un procedimiento legislativo, se aprueba por el Congreso y después se envía al Ejecutivo para su promulgación, que efectivamente es un trámite mediante un decreto promulgatorio. El presidente de la República aprueba esa ley y después de promulgado por el presidente de la República tiene que publicarse en el diario oficial. Desde el minuto que se publica en el diario oficial, pasa a ser ley de la República y es obligatorio para todas las partes.
La regla general es que las leyes, el día que se publican en el diario oficial, empieza a regir ese día. Pero en el caso particular de esta ley, y yo pensando en todos los acomodos que tienen que hacer, toda esta capacitación que tienen que hacer los empleadores, la creación de los protocolos, etcétera, la ley establece un periodo de vigencia diferida, es decir, la misma ley en un artículo transitorio dice, mire, esta ley va a empezar a regir a los 6 meses del mes subsiguiente de la fecha de su publicación. Y esta fecha coincide con el 1 de agosto del año 2024, es decir, se publicó el 15 de enero del 2024 y se difiere su vigencia, su obligatoriedad en el cumplimiento, a eso se refiere la vigencia, al 1 de agosto del 2024. Eso es. Muchas gracias. Isabel, de verdad quiero agradecer humildemente haber compartido todos tus conocimientos, toda tu experiencia en sociabilizar esta ley, ¿cierto? Que va a trascender, yo creo, en forma transversal a la sociedad. Matías, Isabel, ¿algún otro antecedente que les gustaría comentar antes de pasar al cierre del programa? Mira, yo creo que en definitiva esto es un gran trabajo que ojalá se hiciera consensuadamente entre los trabajadores y los empleadores. Como dice Matías, es una muy buena ley. Tiene, por supuesto, toda ley es mejorable, pero el asunto es tal vez empezar desde ya a tener una buena capacitación para evitar estas conductas. Y lo ideal es tener ambientes saludables porque eso nos hace saludables en todo ámbito de la vida. Por lo tanto, espero que se empiece a aplicar, se trabaje en ello y se capacite. Efectivamente, yo creo que la capacitación, el conocimiento, nos hace mejores. Yo creo que ahí el trabajo que está haciendo la Cámara Oficial Española de Comercio es un trabajo invaluable, estupendo. Los felicito porque encuentro que es realmente que bien esta iniciativa. Los felicito y muchas gracias por haberme invitado. Matías, Gracias. Sí, yo solo para cerrar, comparto las palabras de Isabel, agradecerles a ambos, agradecerte también, Sebastián, agradecer Isabel. Creo que nos quedamos con alto trabajo de las empresas, apoyarles en esta materia. Creo que, como bien dice Isabel, esta ley conversa mucho con el convenio 190 de la OIT, pero creo que todavía faltan cambios. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando en ello y nada, invitarlos a que sigan en contacto con las redes de tanto de Taurus como de Lotic Camacoes, Universidad SEC y la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, porque bueno, vamos a tener muchas novedades respecto a esta ley en particular y otros temas en particular que vamos a seguir viendo en los próximos capítulos. Así que muchas gracias. estimados amigos, ya estamos llegando al final de este primer capítulo, ¿cierto? De verdad, muchas gracias por acompañarnos en Camacoes Conecta, transmitido por Radio Universidad SEC desde su plataforma www.youtube.com/arroba Radio Universidad SEC. Con la voz y conducción de su amigo Sebastián Escobar de Taurus Galaxy y de Don Matías de la OTIC Camacoes. Y agradeciendo a nuestra invitada del día de hoy, la señora Isabel Parada, abogada y docente de la Universidad SEC. Y sin duda, a quien hace posible este podcast, al equipo de Otic Camacoes y Taurus Galaxy, que han sido un pilar fundamental para hacer realidad este podcast. Su dedicación incansable en la fuerza impulsora detrás de esta increíble transmisión. Un tremendo abrazo a la distancia. Nos volvemos a encontrar el próximo mes con otra temática muy importante.